Hola, ¿cómo estás? Te preparé un video con información muy buena que te puede ser de utilidad, muy necesaria en este tiempo que vivimos, sobre todo si sos uno de esos individuos a quienes les preocupa mucho alguna de las siguientes cuestiones que te voy a mencionar a continuación. La colocación compulsiva de esto que ya sabés, el manejo artificial del clima con tecnología de guerra, el envenenamiento del agua y de los alimentos, las antenas que irradian un electromagnetismo muy nocivo para nuestra salud, los aviones que pasan permanentemente por todos los lugares del mundo tirando veneno, que todo esto en conjunto, antenas, inoculaciones y estas colas químicas hacen un efecto de control sobre la humanidad para, por un lado, adulterar el ADN, generar una transgénesis en el ser humano, y también modular el psiquismo, ¿sí? Cuando la gente a veces se queja de que nadie hace nada, bueno, es porque están modulando el pensamiento y las emociones de una gran cantidad de masa humana. Y todo esto como parte de un plan orquestado desde hace mucho tiempo para generar una esclavitud sobre el ser humano, dirigido por una pequeña minoría que le llamo simplemente el enemigo de la humanidad para que no censuren el video. Y todo eso incluye lógicamente el desarrollo de supuestas nuevas bueno, como lo que pasó a partir del 2020, hace pocos años atrás, ¿sí? Así que si alguna de estas cuestiones te preocupan mucho y estás permanentemente pensando cómo resolverlas, te sugiero que veas hasta el final el siguiente video, que tengo soluciones que considero indispensables. Hasta pronto. La ley. ¿A quién obliga a ser inyectado? ¿A los seres humanos? ¿A los documentos de identidad? ¿Te han explicado si la ley regula a las personas jurídicas o a los seres humanos? ¿Te explicaron cuál es la diferencia entre una persona jurídica y un ser vivo, natural o un ser humano? ¿Sabés cómo hacen para vincular un ser humano con una persona jurídica? ¿Alguien te explicó que cuando vos naciste el Estado hizo desaparecer el certificado médico de que nació un ser humano natural como sos vos? ¿Sabés cuándo y cómo se crea una persona jurídica y te establecen a vos a través de eso como esclavo? ¿Sabés cuándo el Estado crea una persona jurídica comercial con tu nombre natural? ¿Sabés por qué en el documento de identidad han puesto tu nombre todo en mayúscula? ¿Sabés por qué las personas jurídicas y los contratos entre personas jurídicas se escriben todos en letras mayúsculas? ¿Alguien te explicó por qué todos los documentos de identidad del mundo se escriben los nombres en mayúscula? ¿Alguien te explicó por qué todos los contratos comerciales que se labran con tu nombre se escriben en letra mayúscula? ¿Te explicaron en el jardín, en la escuela, en la universidad, en la religión o en algún banco que esto está subordinado a vos o está por encima tuyo? ¿Sabés
¿Qué beneficios te aporta el certificado y la credencial de poblador libre que te otorga la Red de Democracia Directa una vez que te declaraste soberano? Muy bien, entonces, gente linda y necesaria, vamos a ir recorriendo el material que les he preparado para poder exponerles de una manera bastante simple, concreta, general. Obviamente van a tener que profundizar un poco más en estos conceptos, pero en principio lo importante es que lo entiendan fácil al marco general y después les va a ser más simple poder aplicarlo como estrategia de autodefensa, como les adelanté, a todo este proceso que he hecho en mi favor y en el favor de todos aquellos que repliquen lo mismo, que tiene que ver con la declaración de ser humano, vivo, natural, soberano, como hijo del creador de la creación, que es algo que nos pone en una jurisdicción por encima de las normativas constitucionales, de las normativas comerciales o de cualquier normativa de organismo internacional, que es básicamente comercio. La ley natural está impregnada en toda la creación porque ha sido creada por el Creador, y como nosotros somos parte de esa creación, somos creación del Creador, somos seres naturales, entonces es nuestra, por un lado, posibilidad, pero por el otro y a la vez nuestra responsabilidad, asumir lo que realmente somos, dejar de funcionar de manera incorrecta como nos han hecho creer que debemos funcionar, y de esa manera, por esa vía muy simple, como se los voy a explicar ahora, podemos evitar todas las grandes preocupaciones que el enemigo nos hace vivir, además de lo que ya hemos vivido, de lo que estamos viviendo y de lo que pretenden hacernos pasar o imponernos, que sintéticamente es una esclavitud transhumana global para toda la humanidad, y que con la declaración de soberanía mediante ley natural, como digo, entiendo que lo podemos fácilmente evitar, no solamente evitar, le agregaría además revertir y ponerlo todo eso a nuestro favor, es decir, todo lo que el enemigo nos ha robado, quitado y está usufructuando para el provecho de ellos, nosotros recuperarlo y ponerlo en servicio de la humanidad crística, o aquella humanidad que trata al prójimo como un hermano y que busca el bien común para construir una organización superadora a lo actualmente conocido como las repúblicas, que sería algo similar a lo que fue el Imperio Hispano, que fue la potencia política, económica y espiritual superior en todo el tiempo, al menos sido de la historia oficial, es decir, desde la época de la Atlántida hasta el presente, que mucho de lo previo ha sido borrado de nuestra historia oficial. Historia que ha permitido el enemigo que llegue a ser conocida por nosotros con fines, obviamente, de tenernos sometidos en base a una historia falsa y un génesis falso del ser humano, ¿sí? Bueno, vamos al contenido propiamente dicho.
Habrán visto que en la miniatura, en la portada de este vídeo, se encontraban con esto y con esto, ¿sí? Muy bien, vamos a ir hablando por qué hice referencia a inyectar el DNI en vez de hacer esto sobre nuestro cuerpo, ¿no? Bien, en ese caso tenemos que observar lo siguiente. Por un lado, lo que es una persona jurídica y lo que es un ser humano natural con vida, además de los demás seres naturales como los animales, los vegetales y los minerales, que también son creación del creador de la creación, ¿sí? Lo que le decimos normalmente Dios. Eso no son personas jurídicas, son convertidos a personas jurídicas, ya lo vamos a ir analizando, para poder apropiárselo y que sean mercancía u objeto de compra-venta, ¿sí? Bien, vamos a observar entonces algunas personas jurídicas, DNI, licencias de conducir, y muy velozmente les voy a mostrar lo que pueden encontrar en tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cédulas de posesión o de titularidad de un vehículo, la tarjeta de la obra social, y así podríamos seguir. Solamente les muestro esto y también lo que sería un pasaporte, ¿sí? Todas estas constituciones, construcciones o contratos comerciales, ¿sí? Que se edifican a partir de la nada y son, ante la ley natural, la nada misma, tienen un origen que se constituye a partir de la creación o de el registro, se le dice acta o partida de nacimiento, que es lo que el papel, el registro contable, el registro legal y contable, entiéndase comercio, en donde se inscriben los seres humanos sin que los padres lo sepan, y esos registros, al menos en la Argentina, pero dedujo que en todos los lugares es igual, se llama registro de personas jurídicas, registro civil de las personas, puede cambiar un poquito, pero no hay ninguno que se llame registro de los seres humanos naturales o hijos del creador. Eso no existe, ¿sí? Porque eso les quita el poder de dominio o de esclavitud o de mercancía a quienes manejan el comercio milenariamente a nivel global, ¿no? Lo que le decimos enemigo de la humanidad. Entonces, si ustedes observan la partida de nacimiento, el registro contable que se crea cuando los padres de un bebé o de una bebita, varón o mujer, van a ser inscriptos ante cualquier república, ante cualquier estado que es otra persona jurídica aún mayor. Me olvidé de traer la Constitución de la Argentina, que la tengo por ahí, para mostrarles y explicarles que, por ejemplo, vamos a suponer, esto es un pasaporte, pero si esto fuese el librito donde está la Constitución de la Argentina, como para poder entenderlo más fácil, ¿qué es la Constitución de la República Argentina y de cualquier otra república del mundo, excepto la de Israel, que no tiene Constitución? Es un engendro, pero desde mi análisis lo hacen para que nadie les pueda reclamar nada, porque si no tienen Constitución, ¿quién le va a hacer un juicio? ¿A quién? Si no existe como ente, ¿sí? Todas las trampas del enemigo. Ellos son el enemigo de la humanidad. Pero volviendo a la Constitución argentina. ¿Qué es una constitución de una república o una partida de nacimiento o un DNI o un contrato entre partes? ¿Es un ser natural o un acuerdo entre seres naturales? La realidad es que no. Son registros legales, contables de personas jurídicas comerciales susceptibles de hacer uso del comercio, más allá de la moneda que sea, Bitcoin, euro, dólar, oro, plata, es comercio, ¿sí? Es una economía representativa, falsa, de la economía natural, que la economía natural es el intercambio de energía vital, laburo a cambio de laburo, no es otra cosa,
Pero cuando el enemigo instituye el comercio, el dinero, y ellos lógicamente son los dueños de los bancos, anteriormente eran los dueños de los lugares donde se depositaban las joyas y el oro, y ellos le emitían letras de cambio, que eran papelitos que representaban esos valores materiales que se tomaban como figura de poder económico, el oro, las joyas, etc. Hoy son papelitos, ¿no? O criptodígitos en cuentas bancarias inventados de la nada, que son deuda o básicamente usura, ¿no? Entonces, estos seres inventaron una economía ficticia apoyada en personas jurídicas, que son entes ficticios, las crearon ellos, y nosotros, sin que sepamos, cuando somos niños, somos inscriptos por nuestros padres en estos registros de comercio, que se llama registro de las personas jurídicas, del registro civil de las personas jurídicas, entre paréntesis, comercio, personas con valor comercial, para que nosotros sostengamos la economía de ese Estado pagando las deudas externas impagables que ellos permanentemente vienen dando a los Estados. Nosotros no podemos decidir, lo deciden otros, que son los representantes que laburan para el enemigo, y nosotros pagamos la deuda, ¿sí? Ese es el esquema muy sintéticamente de lo que es una persona jurídica. Como digo, uno es un ser natural que cuando nace los padres van al registro porque esto se lo indica la autoridad de turno, de ahí se emana esto, que es la persona jurídica derivada del registro, esto sería como la credencial de que sí, estoy inscripto. Entonces, a partir de ahí yo, como ser humano, aparezco dentro del Estado como persona jurídica, yo sin saberlo me identifico con eso, porque como lleva mi mismo nombre, y no sé, no me lo explicaron, cada vez que me piden que me identifique, yo muestro esto o doy este nombre, y bueno, ahí le estoy diciendo a quien me pide esa identificación, que puede ser un policía, un juez o cualquier otro funcionario, estoy diciendo sí, esto soy yo, me subordino a todas las normativas que caen sobre esto, ¿sí? Bien, espero que hasta ahí nos vayamos entendiendo. Si no, me van haciendo consultas después por correo electrónico o por el chat a través de mi número de celular, ¿sí? Muy bien. Entonces, algo que no aclaré antes, lo hago ahora en este inciso porque si no, después me olvido. Este material que les comparto y les produzco ahora de manera libre y gratuita, que va a circular por las redes, es para darles un conocimiento general. Obviamente ustedes pueden investigar y hacer todo este proceso de manera propia, autónoma, autodidacta, como lo hice yo, a mi manera, y me declaré soberano con mi método. Si este método a ustedes les sirve, lo replican y lo llevan a cabo. Para aquellos quienes tengan alguna duda o muchas dudas o inseguridades o lo que fuera, obviamente pueden hacer alguna de las formaciones que he diseñado y que ya están disponibles en mi página laboral, que se llama con mi nombre, germanrodriguezmayor.com, o bien contactarme y consultarme, como digo, por correo o por el chat de celular, ¿no? Del teléfono. Entonces, repasando un poco, diciendo lo mismo de otra manera, quizás para que se entienda más fácil, cómo es que nace una persona jurídica, cómo es creada, es decir, cuál es el génesis o el origen, y cuál es el génesis o el origen de un ser natural, de un ser humano en este caso, pero pasa lo mismo con los demás seres naturales que no son creadas ni por el satanismo, ni por el ser humano, ni por el Estado, ni por la normativa de comercio internacional, etc. ¿Cómo nace una persona jurídica y cómo nace un ser humano? No hace falta que lo diga, pero lo explico un poquito porque algunos todavía no se han dado cuenta que un ser humano no nace del Estado, no nace de otro ser humano, aunque sí, para poder existir y tener un cuerpo humano hace falta un padre y una madre, un óvulo y una esperma, un útero, un vientre, etc. Todo eso lleva una regulación, un diseño, una creación y un sostenimiento a través de leyes naturales, ¿sí? Las leyes biológicas, las leyes físicas, las leyes espirituales no son creadas por el ser humano, tampoco por el satanismo.
son creadas por algo superior y trascendente a todos nosotros, que normalmente le decimos Dios. Para algunos seguramente van a decir no creo en Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no voy a perder un tiempo valioso. Les sugiero que investiguen, porque ignoran cosas. Básicamente es imposible negar la existencia de aquello que le decimos Dios. Puede ponérsele cualquier otro nombre, Gran Espíritu, éter, plasma, chi, causa y la fuente divina, el nombre que quiera, ¿sí? Cada religión le pone un nombre diferente, pero hay algo trascendente a toda la existencia, a toda la creación, a toda la vida, que sostiene la vida, genera la vida, diseña la vida, la alimenta y hace que se transforme, que se recicle a través de cambios, crisis, para una mayor expansión, lo que decimos una muerte y un renacimiento. La vida siempre funciona así, no hay final y desaparición y encuentro con la nada. ¿Por qué? Porque la nada no existe, ¿sí? Lo que sí existe es ignorancia de gente que por conflicto con las religiones, que son entendibles, esos conflictos, dicen soy ateo. Pero ateo, suponiendo que sería sin Dios o sin creencia en Dios, es, digamos, nos lleva a entender que hay gente que no ha profundizado en la cuestión y hay gente que ignora mucho lo básico y que es muy corta de visión, ¿sí? No mira, no observa, no analiza, ¿sí? Por el motivo que sea, porque no tiene tiempo, porque le han programado ya los padres, la cultura materialista, ¿sí? Pero si podría sugerirle que vean libros, hoy felizmente aparecen científicos diciendo que a través de la ciencia se puede corroborar y demostrar que Dios existe. La ciencia dice, hoy en día, físicos, matemáticos, que es imposible que no exista Dios. Menos mal que tenemos a los científicos para que nos corroboren eso. Perdonen que me ría, pero bueno, es un poco, no sé, me cuesta creer que la gente diga no creo en Dios porque a Dios no lo veo y no lo encuentro. En fin, podría estar un video entero en particular hablando sobre este tema, pero voy a tratar de sintetizarlo. Tendría que decirle a los ateos con qué pensás, con qué ves, con qué escuchás, con qué sentís emociones, con qué sentís amor, ¿sí? El cuerpo que vos tenés, que aparentemente te lo dio tu mamá y tu papá, quién se lo dio a ellos y a los abuelos y a todos los ancestros, y de dónde y cómo salió el primer ser humano, si fue creado por otras entidades, de dónde salieron esas entidades que crearon al ser humano con la transgénesis, o si el ser humano salió del barro, que no es tan así, pero si salió del barro, ¿quién creó el barro? ¿Sí? ¿Y quién creó los componentes que generan el barro, etcétera, etcétera? Entonces, además de todas las evidencias que hoy en día se les llama SM, experiencias cercanas a la muerte, felizmente hay neurólogos y médicos serios que dicen sí, las experiencias cercanas a la muerte son verídicas, porque lo dicen científicos, ¿no? Bueno, felizmente eso está pasando. Antes lo decían gente común y corriente, o sanadores, o gente, las abuelas, los abuelos, gente del campo, gente de cualquier época, que tenían un vínculo con lo trascendente o con lo espiritual más cotidiano, natural y simple. Dios adentro de uno y Dios afuera de uno. Todo es Dios, ¿sí? Todo es vida y la vida es Dios. Y eso lleva implícito leyes que lo regulan y lo gobiernan. Sin esas leyes no podría existir nada de lo complejo que existe y maravilloso y hermoso que le decimos vida, ¿sí? En diferentes reinos o aspectos o expresiones. Todo está regulado por una ley, es algo que no cambia, un axioma, un principio, una ley no cambia. ¿Por qué? Porque es algo trascendente al ser humano, incluso al satanismo, que puede ir en contra de eso, pero no destruirlo. El satanismo es una organización parásita que vive a expensas de la energía vital que obtiene a través de los seres naturales y que los seres naturales la obtenemos del Creador, ¿no? De Dios. Son parásitos de Dios que subsisten por ahora gracias a nosotros que recibimos de manera libre energía ilimitada, no contaminante,
pura, sagrada, del creador de la creación, lo que le decimos Dios. Entonces, ese es el origen de un ser humano y que está, como digo, sujeto y subordinado a la ley natural, no al comercio, no a las normativas de comercio, no a los reglamentos de los estados que han sido generados por humanos psicópatas y entidades no humanas satanistas que siempre han buscado la explotación de los seres naturales. En la Tierra seríamos los humanos, en otros lugares tal vez tengan otros nombres, ¿no? Lógicamente. Entonces, de ahí pasamos nuevamente a lo que son las personas jurídicas, como para reafirmar ese concepto, y en relación a ello, para tratar también de ser breve y claro, una persona jurídica es una entidad de ficción legal y comercial creado a partir del convenio, la decisión, el acuerdo, el antojo de uno o más de uno, ¿sí? Así se crean las constituciones, así se crea una partida de nacimiento, el registro de un ser humano adentro de registros de personas jurídicas que no tienen nada que ver una cosa con otra. Estas personas jurídicas pueden ser una empresa, un banco, una república, un DNI, un pasaporte, como les mostré anteriormente. Acuerdos internacionales, puede ser la ONU, la OMS, el Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera. Son personas jurídicas que se crean tras un fin esclavista y usurero por parte del enemigo en contra de los pueblos, que somos nosotros, que siempre por naturaleza queremos vivir de manera sin generar daño a nadie, vivir con abundancia, deseamos que todo el mundo tenga abundancia, que todo el mundo tenga paz, tenga felicidad, tenga familia, tenga todo lo que cada uno de nosotros pretende tener sin perjudicar a nadie. ¿Por qué? Porque esa es la forma natural, el origen sano, sagrado del ser humano que no ha sido corrompido por los intentos o los programas o las herencias del enemigo, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a volver un poco al inicio. Recuerdan que les mostré esto y si la pregunta era si esto es lo que regula la ley, digamos así, las normativas constitucionales que le dicen ley pero no son leyes, después se los explico, si esto es legal o esto es legal, ¿sí? ¿Qué es lo que está regulado por la ley? Inyectar DNI, inyectar personas jurídicas o inyectar un pasaporte o una partida de nacimiento o inyectar a seres naturales. Y acá es donde radica lo más importante de todo lo que voy a intentar compartirles hoy, que lo explico quizás más extenso en otros videos que disponen en las redes, porque tanto como venimos viendo una persona jurídica que tiene un origen y un génesis, y un ser natural tiene otro origen u otro génesis, por lógica son diferentes naturalezas, ¿sí? Son diferentes, vamos a decirle, entidades, diferentes realidades, diferentes ámbitos, diferentes jurisdicciones, diferentes seres. En realidad las personas jurídicas son artificiales y entidades muertas, ¿no? No tienen vida, no tienen memoria, no perciben la luz, no perciben el sonido, no tienen emociones, no dan descendencia, no dan a luz, ¿sí? No tienen hijos. En fin, es más que evidente que una persona jurídica es una construcción, ficticia, comercial y artificial con un fin. Y los seres naturales tenemos todo lo otro que ya nombré, vida, etc. Y tenemos una creación trascendente, un sentido o un propósito trascendente que es perpetuar, expandir y testimoniar la creación del Creador, ¿sí? Porque, digamos, si pensáramos en el propósito de Dios o aquello que crea la vida, ¿para qué existiría si no es para mejorarla, expandirla y cada vez ir por más y por mejor, ¿sí? Como cualquier ser humano que quiere crecer, hacerse sabio o ser mejor en algún aspecto, siempre quiere mejorar lo que es o lo que ha hecho, porque eso es un impulso natural. Estoy hablando de los sanos, no me refiero a psicópatas, que bueno, tendría que abrir un paréntesis y describirlos un poco, pero no hace falta acá. Lo que quiero que se entienda ahora es que
el origen y la hechura de una persona jurídica es una cosa, el origen y la hechura, es decir, la creación de un ser natural como los seres humanos, es otra muy diferente. Esto que les acabo de explicar de manera simple y contundente nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Cuál es el vínculo entre dos cosas que son de absoluta diferente realidad o hechura, naturaleza o génesis? ¿Sí? ¿Qué vincula a un ser humano con una persona jurídica ficticia de interés comercial y de esclavitud y usura, como lo expliqué muy brevemente? ¿A través de qué están unidos? Algunos ya lo saben, para quienes no lo saben, se los explico de manera simple. Cuando nosotros vamos a ser inscriptos, cuando somos bebés, nuestros padres nos inscriben en un registro de personas jurídicas comerciales, le preguntan cuál es su nombre, el del niño. Y los padres, inocentemente, incluso yo que soy padre también lo hice en su momento, le doy el nombre de cómo se llama o cómo hemos elegido llamar a nuestros hijos, ¿no? Una cosa es el nombre natural, de quienes creemos que es un sonido y con una letra mayúscula al inicio, para indicar que es un nombre propio, el nombre de un ser particular, diferente a los demás, eso sería un nombre propio, la primera letra en mayúscula, el resto en minúscula. También se podría escribir todo en minúscula, que sería aceptable, pero no indicaría que es el nombre particular de alguien para diferenciarlo del resto, ¿no? Por eso le decimos el nombre propio. Eso sería el nombre natural, escrito en minúscula, ¿sí? No hace falta escribir en mayúscula y en imprenta y todo entero en mayúscula y en imprenta, es decir, nombre y apellidos, el nombre de un ser natural. ¿Por qué no hace falta? Porque eso, ante el derecho comercial, ante la usura internacional, ante el esclavismo satanista, se le dice derecho romano, se le llama disminución máxima de la capacidad o diminutio capitis máxima, ¿sí? Por eso es que como les mostré anteriormente, una partida de nacimiento, un DNI, una licencia a conducir, etcétera, etcétera, pasaporte y demás, y los contratos comerciales que ustedes vayan a hacer cuando compran un auto, compran una casa, venden, contratan un servicio con una empresa, con un banco, siempre los nombres van a ir en letras mayúsculas, en imprenta y en mayúscula y todo entero, nombre y apellido, por justamente la disminución máxima de la capacidad. Respóndanse ustedes, entonces, a esta altura, qué significa la disminución máxima de la capacidad. En el derecho comercial, le dicen romano, pero esto deriva de mucho antes, viene de los sumerios y de seres que no son humanos, ¿sí? La hago corta. Esto es esclavismo satánico puro y duro, descrito como derecho romano, que no lo inventaron los romanos. Entonces, ¿qué implica la disminución máxima de la capacidad para un ser humano? Pues está muy obvia, ¿no? O es esclavo, o es tonto, por alguna discapacidad mental, o es un niño que no puede tomar decisiones por sí mismo, ¿sí? Bueno, podría ser un recluso que cometió delito y se lo priva de sus libertades. Pero sintéticamente hablando, es lo que está detrás de la disminución máxima de la capacidad de un ser humano, al ser inscripto con letra mayúscula y en imprenta en un registro contable de valor comercial, es la esclavitud. Más claro no se los puedo decir, ¿sí? Esclavitud, usura, talmúdica, y no voy a nombrar el resto para que no se censuren en el video, pero ya saben a quienes estoy haciendo referencia, ¿sí? Los desprepuciados, psicópatas, materialistas que ponen el dinero y el poder, que son parásitos de los seres naturales, ante la vida, ¿sí? El enemigo de la humanidad. Bueno, entonces, esa es la realidad de por qué un ser humano
que lleva un nombre propio se lo escribe, cuando se lo pasa a signo, escrito y visual de una manera, y cuando el nombre de una persona jurídica comercial esclavizada ahí adentro de la energía vital del ser humano, porque eso está sujeto a derechos y obligaciones de otras personas jurídicas mayores, que son las constituciones, el organismo internacional y la banca privada internacional satanista, obviamente. Entonces ahí, en esa forma de escribir el nombre de un ser humano en mayúscula, completo y en imprenta, indica que somos eso, esclavos, ¿sí? Ante la Argentina, ante cualquier otra república, ante la normativa de comercio internacional. Muy bien, llegado hasta aquí, debemos preguntarnos entonces si son dos cosas absolutamente diferentes, un nombre escrito en minúscula, con la primera letra en mayúscula para indicar que es nombre propio, y lo contrario, como expliqué que es la disminución máxima de la capacidad, en donde se escribe un nombre diciendo este es esclavo o tonto, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Y lo que nos cabe preguntarnos ahora es, ¿será un error? ¿Será que no se da cuenta? ¿Será que lo hacen para que se lean mejor los nombres? La respuesta es no, porque si está escrito en imprenta y en minúscula, también sería un nombre natural. Otra respuesta a esta pregunta podría ser que si los agentes del Estado, sea el registro civil u otros, ¿no? O sea, un juez, un abogado, un legislador, alguien, los profesores en las universidades, en la escuela, los sacerdotes, los imanes, los rabinos, etc., les enseñaran a la gente que si quieren ser esclavos se inscriban al registro de personas jurídicas comerciales en letra mayúscula. Ahora, si no quieren ser esclavos, que aclaren que quieren que lo escriban en minúscula, eso sería legítimo, ¿sí? Porque uno está en pleno, esto no sucede, pero lo pongo como hipótesis para que se entienda de que acá hay lo que le decimos gato encerrado, o sea, acá hay un delito encubierto. Si nadie le explica a nadie, a los padres de un niño, a lo que se expone ese niño, y los padres también, porque están inscritos de la misma manera, acá se comete un delito por falta de información, por encubrir algo muy grande como es la usura y la esclavitud, ¿sí? Sobre todo viniendo del Estado, porque no sucede por error o descuido, sino que sucede de manera intencionada, premeditada y con fines de esclavismo global. Esto viene siendo implementado desde hace mucho tiempo atrás. Ahora, como tiene una tecnología que antes no tenían, lo pueden hacer de una manera más masiva, más rápida y más eficaz para los fines de ellos, obviamente. Otra pregunta que me podrían hacer, y bueno, pero ¿cómo no será una confusión? Tal vez alguien no se da... Bueno, yo les tengo que explicar lo siguiente. El certificado de nacimiento de un ser humano, ya sea que nace vivo o nace muerto, como sea que nazca, digamos, cuando es alumbrado, cuando da a luz una mujer, un hijo, tiene que ser en algún instituto, sea público o privado, recibido por algún personal de salud, un obstetra, un ginecólogo, un enfermero, sea varón o mujer, da igual. Este personal, digamos, en relación al Estado, tiene la obligación de dar un certificado, decir, sí, nació fulano de tal mujer, en tal hora, en tal día, en tal lugar, con tal peso, con tal signo vital, nació vivo, nació muerto, etc., ¿no? Y eso lo informa a sus superiores. Eso sería un certificado verídico, real, el testimonio de un ser humano que ha nacido otro ser humano. Hasta ahí todo normal. Pero sucede, y acá la trampa, y de hecho yo encontré esta evidencia en internet, lo tengo testimoniado, no es que solamente lo sepa y lo diga, sino que además de saberlo y decirlo, lo puedo demostrar y lo van a encontrar en las redes porque lo expongo siempre. Posiblemente lo deje también al enlace, posiblemente no, lo voy a dejar al enlace de ese testimonio también debajo de este vídeo para que ustedes lo puedan ver. Y me refiero a que en el gobierno
el gobierno argentino, en este caso el gobierno de Entre Ríos, que está debajo de la Constitución argentina, el gobierno de Entre Ríos, porque es parte de la Argentina, o sea, no puede ir en contra de la Constitución, todo funciona igual. Y el Ministerio de Salud del gobierno de Entre Ríos dice, esto reitero, no lo encontré en otros lugares, lo encontré en un solo lugar, pero como todo funciona igual, ustedes lo pueden buscar y saquen sus conclusiones, ¿no? Dice expresamente que deben hacer desaparecer, lo dice con otras palabras, soy honesto, lo dice con otras palabras porque si no sería muy evidente, ¿no? Pero cuando uno lo mira con cierta mirada conspiranoica, sabiendo de quiénes viene, dice que el personal del lugar de salud no le debe entregar el certificado médico de nacimiento, de alumbramiento de un ser humano a los padres. Eso está prohibido, ¿sí? ¿Por qué será? Se tienen que preguntar ustedes. En otras palabras, dice, mándenselo al registro, al certificado, y a los padres díganle que vaya al registro, denle un papelito y díganle que vaya al registro y que lo inscriba a su hijo allí, ¿sí? Esto deduzco que pasa en todos lados igual, más allá de sutiles diferencias. ¿Pero por qué? ¿No sería lo mismo que el Estado les diga a sus empleados, denle a los padres el certificado original de que nació un ser humano y ustedes hagan una fotocopia o hagan un duplicado con papel carbónico, hagan un duplicado, un triplicado, todas las copias que quieran y manden las copias a los registros del Estado, a todos los lugares que lo quieran mandar, a un banco, a un registro de seguro, a la iglesia, a donde quieran, a la sinagoga, a donde quieran, pero los padres entréguenle el certificado original porque es un documento que va para los padres que tiene que ver con su hijo, ¿sí? Eso sería lo legítimo, lo natural, lo coherente, lo sano, lo obvio. Bueno, eso no pasa. Entonces, si nos preguntamos por qué, la respuesta es obvia también. Si el Estado comete el delito de esclavitud mandando a hacer desaparecer la prueba en donde a ellos los vincula con este acto y ahí comienza la trampa oculta, les hace creer a los padres que la identidad del niño es la que les mostré anteriormente. La identidad del niño es esta, que de ahí se deriva esto y los demás documentos con el mismo número y el mismo nombre en mayúscula y en imprenta, es decir, la persona jurídica de ficción legal. Los padres creen que esa es la identidad del niño, porque en todos lados nos hacen creer eso, y como dije anteriormente, cuando nos piden la identificación, a alguna gente del gobierno, nosotros le mostramos eso. Entonces, inconscientemente, ignorantemente, indirectamente le estamos diciendo, sí, yo soy ese esclavo, soy esa persona jurídica y acato lo que tenga que acatar por derechos y obligaciones establecido en la Constitución, que es otra persona jurídica, ¿sí? Que regula a todas las personas jurídicas, que serían los DNI. Todo eso que yo se los estoy tratando de explicar de una manera bastante simple, hasta quizás tonta, pero bueno, para quienes lo oyen por primera vez, nos genera disonancia cognitiva y nos cuesta tomarlo, ¿no? Va a parecer que esto es un cuento, que estoy inventando, estoy exagerando. Los invito a que investiguen y se van a dar cuenta que no, que es la realidad. Esto muchos jueces lo saben, algunos abogados también, la mayoría lo ignoran. La fuerza de seguridad en general lo ignoran. No digo todos, pero la mayoría. Y acá es donde radica, vamos a decir, el corazón o el cimiento de lo poderoso que tiene el proceso que yo hice de declaración de soberanía y que es el que les invito a ustedes que conozcan y repliquen, ¿sí? Me quedé pensando y me pasé por alto algo importante, sencillo, es tan obvio que se me pasó, se los voy a explicar ahora, en relación al tema que recién estaba desarrollando, que es el ser humano y la persona jurídica, dos entidades diferentes, un nombre natural y un nombre comercial, en base a la disminución máxima de la capacidad, ¿sí? Dos realidades diferentes. Y hoy les decía qué es lo que vincula
a dos cosas que son de diferente naturaleza? Y la respuesta es el nombre, ¿sí? A través del nombre está el nexo, el vínculo, la trampa. Sería legítimo, como dije, si nosotros sabemos por consentimiento informado y aceptamos. Ahí sería legítimo y no habría problema con ser esclavos y tener una persona jurídica inscripta en letra mayúscula, ¿no? Bueno, eso sería aceptable, no habría problema. Con el contrato entre el ser humano y la Constitución, que son realidades diferentes que nunca pueden estar ligadas por un contrato social, ¿sí? Bueno, como no nos informan, nosotros creemos que nuestro nombre en sonido es igual que el nombre escrito en letra mayúscula y en imprenta, que no es lo mismo, pero como lo desconocemos por ignorancia, aceptamos la esclavitud. Ahí hay un delito muy grave ejercido por parte de todos los estados del mundo. Y esto es un diseño satanista del enemigo de la humanidad. No lo inventaron los presidentes ni los legisladores. No son tan lúcidos. Esto viene de mucho más atrás y viene del origen de la esclavitud humana, ¿sí? De las entidades que no son humanas. Hoy en día aplicada por el pueblo elegido de alguien que se hace pasar por Dios. Bueno, volviendo al tema. Para que haya un contrato válido, legítimo, que tenga validez, que se pueda sostener en el tiempo, no tiene que haber dolo, no tiene que haber delito, no tiene que haber fraude, no tiene que haber malas hechuras o malas intenciones en la confección del contrato. Un contrato es un acuerdo de partes. Pasa a ser comercial cuando se establece entre personas jurídicas inscriptas, como ya expliqué, que tienen valor de comercio. Entre seres naturales no puede haber comercio. Después se los explico un poquito mejor a este tema. Siguiendo con esto, para que haya un acuerdo o contrato comercial válido, tiene que ser hecho entre partes de una misma naturaleza. Lo mismo si fuese un acuerdo natural válido, tiene que ser realizado entre seres de una misma naturaleza, o al menos con un consentimiento informado por ambas partes, para ambas partes de la misma manera, en el mismo tenor, con la misma información, o si fuesen más de dos partes, si fueran 3, 5, 10, lo mismo. Todas las partes que intervienen en la suscripción de ese acuerdo o de ese contrato, vamos a suponer que la Confederación Intergaláctica, conformada por diferentes especies, que esto es real, parece ciencia ficción, pero es real, hacen un acuerdo. Para que ese acuerdo sea válido, en diferentes lenguas, de diferentes especies, con diferentes idiomas, etc., la misma información tiene que ser conocida por todos los que lo suscriben en la misma cantidad, profundidad, con punto y coma, todo exactamente igual. Todos lo conocen, todos lo consienten y suscriben. Eso sería un acuerdo, ya sea natural o comercial, válido, es decir, legítimo, sin fraude, por lo tanto vigente. Pero cuando alguna de las partes no conoce todo y es engañada, como pasa en este caso, cuando un ser humano es establecido como persona jurídica sin saberlo, que son dos entidades, o uno es un ser, el ser humano, y el otro es una entidad diferente, y que hay un contrato que es nulo porque son diferentes y no hay consentimiento informado, sobre todo para la parte del ser humano, de los seres humanos que sirven al Estado como personas jurídicas, porque no nos informan, deberían informarnos el juez, el agente del registro civil, la maestra en la primaria, los profesores en la secundaria, los doctores en la universidad, nos deberían decir, che, cuando vaya al registro civil, decirle que te inscriban en letra minúscula. Eso no pasa. Entonces, acá hay un delito muy grave por parte del Estado argentino y de todos los demás, igual por obra de el enemigo, ya saben a quién me refiero, los dos triangulitos interpenetrados con un hexágono al medio, fondo blanco, colores azul masón, azul borbón, ¿sí? Ese es el enemigo de la humanidad, que ahora se quiere quedar con la Patagonia Argentina.
de hecho lo está haciendo, pero ya los vamos a erradicar cuando podamos. Ahí radica el gran delito del satanismo en contra del ser humano, que somos los hijos de Dios, que nos convierten en esclavos sin saberlo, ¿sí? Entonces, a partir de ahora que ustedes están en conocimiento de esto, así como lo hice yo, les sugiero que, aprovechándose de este delito, agarrándose de este hecho innegable de que el Estado hace desaparecer el certificado médico, de que crea una entidad ficticia con nuestro nombre, un nombre comercial con nuestro nombre natural, que son dos cosas diferentes, para que luego, a partir de ahí, recién, cuando existe esto, recién a partir del registro de nacimiento de una persona jurídica, el ser humano, que es cada uno de nosotros, está vinculado por derechos y obligaciones a una constitución, suponiendo que esto fuese la constitución de la Argentina, que no lo es, estamos vinculados, esto está atado a esto, ¿sí? Dos personas jurídicas que entre estos sí puede haber contratos, pero entre yo, ser humano natural, y una persona jurídica comercial esclavista, no puede haber contrato, ¿sí? Esto, si no lo entienden, los invito a que me lo hagan saber y se los explico mejor en otro medio. Suelo dar este tipo de formaciones de manera directa o en los cursos pregrabados que ya están a la venta y disponibles. Entonces, con toda esta introducción, muy quizás más extensa de lo que me hubiese gustado, pero voy tratando de hacérselo lo más claro y didáctico posible, como ahí hay un delito, como ahí hay una nulidad, ¿sí? Ese contrato cae porque, como expliqué, cuando un contrato está mal hecho no tiene efecto, pierde su vigencia. Entonces, hoy por hoy, a partir de ustedes enterarse de esto, les comunico que el contrato o la obligación de cumplir ustedes los derechos y obligaciones ante la Constitución de vuestra República no son reales, son ficticios, son nulos, están invalidados, no funcionan. Yo lo he declarado en mi declaración de soberanía, se lo he expresado a Presidencia, Senado, Corte Suprema, registro de las personas a nivel nacional, registro de las personas a nivel provincial, al Juzgado Federal de donde vivo, de Paraná, y ninguno dijo, como se dice en tucumano, ni acá. O sea, no dijeron nada, ¿sí? Bueno, al yo presuponer que no iban a decir nada y darles un tiempo acotado para que me respondan afirmativamente a mi declaración, es decir, me tenían que decir simplemente ok, recibido y entendido, punto, porque no lo pueden negar, ¿sí? Yo les di un plazo en mi declaración, no me acuerdo si era 21 o 28 días, para que me respondan, para que me den esa contestación, no me la dio ninguno, y yo les aclaraba que si no me contestaban, naturalmente eso entra en vigencia igual, por aquiescencia o silencio, que es lo mismo, eso entraba en vigencia y por lo tanto entró en vigencia a partir del 24 de junio del 2022, que elegí esa fecha que numerológicamente es el 666 para hacer un juego mágico, arquetípico, simbólico con la marca de la bestia, que ellos le hacen colocar a la gente, que es un número MAC, para estar conectado con las antenas en un supercomputador y ahí tener todos los datos biométricos y económicos de sus esclavos, que es parte del plan, y a la vez de modular en forma remota los pensamientos y las emociones para que, como pasa hoy en día, nadie reaccione. ¿Por qué nadie reacciona? Porque el mensaje es obedece, 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 obedece. Entre otras formas, ¿no? Medios de comunicación y demás hacen lo mismo, hacen su parte, pero por las antenas, como lo han explicado con papers científicos, también lo dijo un presidente que fue asesinado, el presidente de Chile, creo que se llamaba Piñeira, si no me equivoco, dijo que ellos podían modular los pensamientos y las emociones del ser humano. Bueno, después se fue de este plano, ¿no? Felizmente. Entonces, con toda esta introducción, volvemos a este punto. ¿Qué es legal? Hacer esto
inocular a las personas jurídicas, esto es lo legal y lo legítimo, o esto es lo legal y lo legítimo, ¿sí? Con toda esta introducción que les acabo de compartir, introducción a esta pregunta, ¿qué es lo legal? Si inyectar seres naturales o inyectar personas jurídicas, ustedes lo deben tener más que claro, ¿no? Obviamente que es necesario que ustedes declaren esto ante el Estado, porque por legitimidad, con saberlo, ya se pueden negar a hacer eso, ¿no? Se pueden negar, por supuesto que sí. No es tan eficaz como si ustedes se los hacen saber por escrito, por correo electrónico, por carta en papel, enviada de manera certificada por correos postales oficiales. Entonces a ellos les queda el testimonio y a ustedes también de todo esto que les estoy diciendo y mucho más, ¿no? Porque mi declaración es muy extensa, les pongo, como quien dice, toda la carne en el asador. Ellos saben que están al horno, cuando nosotros nos organicemos y vayamos por ellos, no tienen manera de impedirlo, ni tampoco de defensa. Lo que decidamos aplicarle les corresponde, sea encapsularlos, es decir, cárcel perpetua o algo mejor, que lo dejo en puntos suspensivos por ahora. Ellos saben que se lo merecen, legalmente se lo merecen. No lo digo solamente de manera ética. Entonces, con este conocimiento, ustedes haciéndoselo saber a ellos, como digo, asumiendo que son seres naturales y no personas jurídicas, declarándoselos y además de eso haciéndoles una demanda legal y económica, como hice yo, ustedes ahí tienen el poder de generar lo que le digo la subversión del poder, es decir, dar vuelta la jerarquía del poder. Hasta ahora nosotros estamos subordinados a la persona jurídica y a la élite satanista, por lógica, y a partir de que ustedes se declaran soberanos, la persona jurídica y la élite satanista, o sea, el enemigo de la humanidad, queda subordinado al ser humano, hijo del Creador, que se entiende hermano de todos los demás, con alma, como nosotros, y somos los acreedores de Sion, ¿sí? Que particularmente así se llama un libro que estoy armando, Los protocolos de los acreedores de Sion. Ahí les voy a compartir todo esto que estoy, y bueno, y mucho más, obviamente, porque un libro permite la contención de mayor información. Ahí voy a exponerles un proceso, un método, pues se llaman los protocolos de los acreedores, de todo lo que posee el enemigo que es nuestro y ellos se lo han apropiado a través de personas jurídicas, a través de manejar la banca internacional, a través de la usura, etcétera, etcétera. Este es un plan muy largo y hasta ahora les viene saliendo bien. Entonces ahí, con este proceso, la demanda al Estado y a la élite, como hice yo, que ustedes sería muy conveniente que hagan, además integrándonos en una estructura común que he diseñado, se llama Red de Democracia Directa, Confederación de Pueblos y Naciones Libres, Imperio Crístico Post-Republicano. Son distintos nombres para lo mismo porque cambia la escala de menor a mayor, desde un individuo hacia toda la humanidad que se sujeta a esta construcción, ¿sí? Puede surgir otro nombre, lo vemos. Puede surgir alguna otra estructura mejor a esta, ojalá que así sea, y hay que suscribir a eso. De momento no la conozco y eso que vengo investigando hace tiempo a ver si surge algo parecido o mejor, ¿sí? Lo que he visto hasta ahora de parecido es inferior a todo este diseño, no lo recomiendo, obviamente ustedes investiguen y elijan lo que les parezca lo más conveniente, ¿no? Entonces, cuando ustedes se declaran soberanos, demandan al Estado, están en una posición de sacarle al enemigo lo que temporariamente nos ha usurpado, ¿sí? Los tiene en su poder. Agua, petróleo, mar, tierra, la educación, las religiones las manejan ellos, las Fuerzas Armadas las manejan ellos, las deudas las generan ellos, la economía la generan ellos, el sistema financiero internacional lo generan ellos. Cuando impongan la digitalización de la economía y la justicia, lo van a manejar ellos. Es decir,
nosotros estamos en posición de dar vuelta a todo eso, dejarlos a ellos sin ninguna legalidad, es decir, no es legal todos los papelitos que tienen a nombre de ellos, estas grandes corporaciones, BlackRock, Vanguard, etcétera, se disuelve, queda en la nada, ¿sí? El OPPT, tan famoso, que es un diseño satanista también, según mi análisis, también queda en la nada, ¿sí? Porque es una persona jurídica comercial. Lo importante es que se entienda que con este proceso, ustedes a partir de ahí, al igual que yo ahora estoy en ese lugar de supremacía, estoy por encima de toda normativa legal, comercial, de toda constitución y todo organismo internacional, por encima de la élite, por encima de la policía, de la Fuerza Armada y de cualquier juez, de cualquier corte. A mí no me pueden tocar un pelo, excepto que prevariquen, excepto que cometan delito, excepto que hagan abuso de poder. Eso sí pueden hacer, obviamente. Si soy yo solo o si somos poquitos y encima estamos desparramados y no estamos unidos, nos pueden hacer lo que se les antoje mediante el abuso del poder, ¿sí? Lo que siempre hace el enemigo. Pero desde lo legítimo, legal, coherente, ético, que está protegido por la ley natural o por el espíritu o por Dios, ellos no tienen poder sobre nosotros cuando accionamos esto, cuando tomamos esta actitud y esta postura, ¿sí? Muy bien, me acordé de algo que se me estaba pasando por alto, que es muy importante. Seguramente alguno va a preguntar, bueno, entonces rechazamos el sistema, salimos del sistema y perdemos todo. No lo aclaré y lo hago ahora. Lo que yo hice y lo que sugiero hacer no es rechazar o salir del sistema, sino, como dije anteriormente, subordinarlo. ¿Cuál es la diferencia? Que expresamos en nuestra declaración de soberanía, que seguimos haciendo uso del comercio, seguimos haciendo uso del documento, de todos los bienes que están inscriptos con nuestro nombre a través del documento, ¿sí? Por parte de la demanda que nos debe a nosotros, a cada uno de nosotros, el Estado y la élite satanista, ¿sí? El enemigo de la humanidad. Sintéticamente, no renunciamos, sino que a partir de que nos declaramos soberanos, establecemos allí que eso va a continuar siendo usado por nosotros para nuestro propio beneficio y conveniencia en aquello que cada uno entienda que le conviene hacer, un contrato, una compraventa, un trámite, etcétera, sin que el Estado se pueda negar, porque eso es parte de la demanda que le hacemos. Además de que es mucho más larga la demanda que hice, ustedes la pueden hacer a su criterio, pero esto es importante que se entienda. No es negar, rechazar y salirse del sistema, sino subordinarlo al ser humano natural, hijo del creador de la creación. Por lo tanto, todo lo que hoy está en manos del satanismo pasa a estar, digamos, el satanismo lo tiene como propiedad privada, ¿sí? BlackRock, Vanguard, etcétera, por nombrar solamente algunas. Y estas corporaciones a su vez tienen nombre de psicópata, ¿no? Rothschild, Rockefeller, Morgan, Sachs, bueno, Einstein, son muchos. En relación a nosotros son muy poquitos, por eso los vamos a eliminar fácil y rápido cuando nos organicemos. Pero todas esas propiedades que son diseño y creación de lo que le decimos Dios, son seres naturales, el oro, el agua, la tierra, bueno, todos los diseños científicos se usa la inteligencia, la energía, la luz, el sonido, que es una creación de Dios, no es del satanismo. Entonces, hasta las patentes pierden su legalidad, que están en manos del enemigo, pierden su legalidad y pasan automáticamente, por lógica natural, por ley espiritual, a la forma de propiedad comunitaria bajo ley natural tras el bien común de toda la humanidad que respeta al prójimo como un hermano. ¿Sí? La humanidad crística, le llamo yo, que he diseñado la ética crística, que es para suscribir un acuerdo espiritual común, muy genérico, muy elemental, para cualquier ser humano de cualquier cultura, de cualquier lengua, que entienda simplemente que si nos ayudamos y cooperamos, somos hermanos y vamos todos para adelante. Si uno eso no lo entiende y va en contra, o es un enfermo o es un enemigo y hay que ocuparse de él, ¿sí? Entonces, todo lo que hoy está en manos del enemigo pasa a ser propiedad comunitaria
los que estemos en Argentina nos vamos a apropiar de eso, los que estén en Uruguay, en Chile, en España, en Perú, México, lo mismo. Todos los hispanos nos tenemos que apropiar de todo lo que está en manos de Israel, ¿sí? Por este método, y los demás sería conveniente que hagan lo mismo porque lo pueden hacer, ¿sí? No es una cuestión, si bien yo lo he desarrollado así, lo he planificado y lo establecí así, legalmente lo establecí así, como soy un hijo de Dios y hermano de ustedes, no es algo que me pertenezca solo a mí. Yo lo creé, soy el autor, lo diseñé, lo llevé a cabo, existe, funciona, está hecho y lo ofrezco para que lo repliquen, ¿sí? A mí solo prácticamente no me serviría de nada, por más que sea soberano, si yo no soy feliz viviendo en una comunidad feliz y abundante, de poco me vale la soberanía, ¿no? Entonces, por lógica elemental, esto lo tenemos que hacer todos por el bien común de todos, y si generamos por estos medios una economía natural, de abundancia natural para todo el mundo, un estado comunitario, allá el nombre que tenga, el concepto es ese, se genera una abundancia rápido, masiva, es decir, todo el mundo va a tener de todo para vivir muy bien, con muy poco esfuerzo diario, vamos a decir, con muy poco laburo, y poniendo la tecnología y los territorios, lo que decimos entre comillas recursos, que son seres naturales creados por Dios, poniendo esos, entre comillas, recursos al servicio de la común unidad, ¿sí? No va a haber propietarios que tengan más que otros, tampoco va a haber nadie que no tenga nada. Se genera abundancia común para todas las partes. Después les explico eso en otro video, que ya lo he hecho para que no les dé miedo a los que tienen propiedades y no las quieran perder. Con este método las van a salvar, ¿sí? Después les explico la particularidad ante esta situación de que pase a ser propiedad comunitaria, aquellos que digan, no, pero yo tengo mi campo, que lo heredé laburando, mis abuelos, bueno, tranquilos, después se los explico en otro video. Entonces, a través de la declaración de soberanía, como hijos de Dios, mediante la ley natural, le ganamos la batalla milenaria al enemigo y está a un paso. Por eso, si cumplimos todos estos pasos, tenemos el triunfo asegurado, además de otras cosas que se vayan sumando por otra gente con el mismo fin. Cada uno aporta su grano de arena a la construcción común del plan de Dios, ya que somos cada uno de nosotros pedacitos o partecitas de Dios. Como siempre digo, nosotros somos Dios en parte. Es decir, yo cuando oro o charlo o rezo con Dios, le agradezco por todo y me afirmo como Dios en parte o como yo, conciencia individualizada, partecita de la gran parte del gran creador, ¿no? Como si fuésemos una célula de un organismo o de un cuerpo humano. La analogía es igual, funciona, y eso lo tenemos que entender para poder asimilar lo que es una economía comunitaria, una propiedad comunitaria tras el bien común de todos los seres humanos almados y que comparten el amor de manera universal, un amor católico o un amor crístico, ¿sí? No tiene nada que ver con la religión, estoy hablando de espiritualidad. En un intento entonces de síntesis de todo lo que les compartí, sería una vez que entienden de qué se trata la ley natural y la declaración de soberanía, tienen que asumir lo que ustedes son, no son una persona jurídica, declararse ante el Estado y la élite de una manera fehaciente como seres humanos, hijos del creador de la creación o hijos de la vida, si les gusta más lo ponen como a ustedes les guste, demandar y subordinar al DNI, porque a través de eso, como dije, no rechazarlo, sino subordinarlo, y ahí demandar a todo lo que hoy en día está en manos del enemigo de la humanidad a través de las repúblicas, porque las repúblicas están endeudadas con estos bancos, con estas entidades, y junto con eso, quienes ya tienen sus bienes, su patrimonio, digamos, relacionándolo con lo que les explicaba un poquito hacia los propietarios que les puede dar miedo perder sus cosas, con este proceso lo que ustedes logran es blindar o proteger o defender sus bienes, ¿sí? Y no perderlos ante la digitalización que el enemigo va a intentar imponer en todo el mundo, en Argentina y en Hispanoamérica, en la hispanidad en general y en las demás repúblicas también, sea China, Rusia, a todos. O sea, el enemigo los maneja a todos. Las aparentes
guerras y luchas de diferentes nacionalidades es pura ficción jurídica, ¿sí? Valga la redundancia. Además de ficción política, belicista, etc. Mueren los pueblos, pero las élites siempre se esconden en búnker o es lo que van a intentar. No creo que esta vez lo logren porque estamos en otro ciclo o en otra era. Más allá de eso, no me quiero ir del tema. Quienes tienen propiedades, declarándose soberanos y subordinando el DNI y todos los contratos, acuerdos, bienes o patrimonios que estén inscriptos con el DNI de ustedes, de cada uno de nosotros, queda sujeto, protegido y blindado en esa demanda para que no se los quiten, ¿sí? Porque ellos, como ustedes saben, han dicho que quien no tenga la marca de la bestia adentro del cuerpo no va a poder comprar y vender, es decir, va a quedar afuera del sistema porque ellos los van a bloquear y si tenían algún patrimonio lo pierden, si creían que iban a ser libres porque tienen Bitcoin o cualquier moneda que le vendan es lo mismo, no van a poder comprar ni vender nada, van a quedar afuera y van a tener que guardarse esos criptodígitos en el pendrive que más les guste, por no decir una grosería. Y bueno, creo que más o menos he tocado todos los temas que quería desarrollarles en este video. Pues pensándolo bien, hay una cosita que quisiera resaltar. Antes de este video no quiero olvidarme lo siguiente, prestar atención. Bueno, un poquito de humor para alivianar todo lo denso que fue el material que les compartí anteriormente. Para sintetizar, voy a dejar abajo de este video enlaces directos a mi página donde allí disponen de cursos o formaciones en ley natural, en declaración de soberanía, con todo lo que yo hice, con los modelos de las notas, con asesoramiento, un curso más inicial, un curso medio, más avanzado. Estoy desarrollando uno de un nivel más alto, más extenso todavía. Voy a desarrollar otros de educación emocional para adquirir soberanía sobre uno mismo, manejando las emociones, los pensamientos, las palabras, creando estados de ánimos y emocionales altos, de vibración alta, para cuidar la salud y para que las entidades no nos invadan o posesionen o piquen el cerebro y nos hagan cometer errores, que esto pasa permanentemente y hoy en día están habiendo muchas más rituales y ceremonias satánicas para abrir portales para que estas entidades intenten llevarse almas, confundiendo, poniendo miedos, haciendo todo lo que estamos viendo que prolifera cada vez más. Esto es producto de seres humanos psicópatas y de entidades no humanas también psicópatas, pero junto con eso hay mayor cantidad de entidades energéticas vampirizando o parasitando a los seres humanos como nosotros que tenemos almas, ¿sí? Entonces eso también lo estoy desarrollando, se los voy a recomendar cuando lo tenga vigente. Obviamente los animo a que si ustedes lo quieren hacer solos o adquiriendo otra formación de los varios que van a encontrar por ahí, lo pueden hacer, obviamente. Yo les ofrezco lo mío, que es lo que entiendo como lo mejor que puedo darles, y cualquier duda, inquietud, sugerencia, objeción que la quieran hacer de manera respetuosa, se las voy a recibir con mucho gusto, como dije, por correo electrónico o por mensaje de texto a Telegram o WhatsApp con el número que les dejo debajo. Además de que voy a dejar enlaces a mucho contenido interesante para que se formen de manera libre y gratuita, que está en el blog de la red de Democracia Directa, está en mi sitio laboral y en otras plataformas, ¿sí? Entonces, sin más, gente bonita, que me transformo nuevamente en lo que me gusta jugar como un personaje de ficción. Pues nos vemos y a disfrutar la vida, que seremos felices y abundantes. Chao.